¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro varieté sobre patrimonio, sobre historia y sobre temas relacionados con nuestra idiosincrasia, con nuestra tierra. Hoy venimos a hablar de etnología. ¿Qué es exactamente esto de la etnología? Seguramente que si les decimos que tiene que ver con la cultura popular ya va sonando un poco más y con todas las variantes que tiene, pues en definitiva la manera de vivir de cada pueblo, ¿no? Y sobre eso viene a hablarnos nuestro historiador de cabecera, Carlos Gómez de Avellaneda, que además, ya lo saben ustedes, es el cronista oficial de Algeciras y presidente de la Asociación del Patrimonio La Trocha. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vienes a hablarnos sobre este tema, pero porque en realidad hay unas jornadas que se van a celebrar este sábado. Efectivamente, La Trocha se complace en presentar estas jornadas, bueno, serán presentadas oficialmente en Mancomunidad y demás, ¿no? Se complacen a hablar sobre estas jornadas que ha organizado la entidad hermana del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, al cual pertenecemos y muchos de nuestros miembros están colaborando constantemente. El Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, que ya saben ustedes que es esa entidad dedicada a la investigación al campo de Gibraltar, además seccionada en temas, y que ese trabajo tan diversificado es lo que permite tener también pues un fondo de contenido para llevarlo a esta jornada, ¿no? En la que vamos a hablar exactamente de qué, Carlos. La etnología, o sea, la ciencia que estudia el resultado de la actividad humana. Forma parte de la antropología. La antropología, que puede ser física o cultural, estudia globalmente al ser humano. Pero la etnología y la etnografía se dedican a lo que el ser humano desarrolla culturalmente. Por eso hemos añadido y cultura popular, porque viene siendo lo mismo. Se puede decir que la cultura popular es aquella que emana de abajo arriba, no está condicionada por los motores culturales, como pueden ser los escritores o las universidades, sino que es el propio pueblo el que la efectivamente, manifiesta. Y si acaso coge algo que le llega de arriba y lo elabora pues para su uso y conveniencia. Perfecto, pues sobre eso, ya una vez contextualizado sobre lo que van estas jornadas, que además tenemos el cartel, ¿no?, donde podemos ver exactamente pues bueno, en qué va a consistir y... Vamos a hablar en plata. Las jornadas son gratuitas, están abiertas a todo el mundo. Y si otras jornadas, otras actividades de las muchísimas que organiza el Instituto, de las que ha organizado a lo largo de sus 30 años de vida, basándose en sus 10 secciones, las secciones en las que se divide, muchas veces han reunido a especialistas en unos niveles altísimos. Eso ha convertido la comarca de un páramo, en cierto modo, que era hace 30 años, a un referente cultural dentro de lo que es Andalucía, no ya solamente la provincia. Pero en este caso lo que más nos interesa es el público, más que los especialistas. Nos interesa las personas, nos interesa lo popular. Nos gustaría que estas jornadas se convirtieran en un acontecimiento anual que antes generara muchísimas colaboraciones de personas que, inspiradas por este evento, digan, pues yo puedo participar, yo recuerdo cuando mi abuela hacía esto, o yo recuerdo que de niño jugábamos a esto otro. ¿Qué importancia tiene esto? El patrimonio cultural popular es algo que se está perdiendo, también se va creando, pero en otro sentido, pero se nos va entre las manos. Cuando mueren todas las personas que sabían para qué se utilizaba determinado instrumento de artesanía o del campo, de lo que fuera, y ya no se sabe para qué era útil, ese instrumento se convierte en arqueología. O sea, pertenece a una cultura ya muerta, como pueden ser los romanos. Entonces, antes de eso, el etnógrafo intenta llegar a tiempo. Y lo más delicado de todo es la transmisión oral. Esos romances que muere la última persona que lo conocía y desaparecen, claro. Entran en la nada. Es muy curioso, don Ramón Menéndez Pidal, una figura monstruosa de nuestra cultura,
Su viaje de novios, estoy hablando a principios del siglo XX, fue en caballería, él y la mujer, con un fonógrafo y me imagino que con una máquina de fotos de aquellas de placa. Y fueron por los pueblos captando y recogiendo romances que pocos años más tarde se perderían. Si no los hubiera rescatado. Ahora, ¿no? es un modo muy raro de hacer un viaje de novios, pero el tesoro que rescató este señor a lo largo de su vida, bueno, pues eso es que no tiene precio. Claro, y eso, si nos lo llevamos al campo de Gibraltar, hay mucho contenido que rescatar del conocimiento popular y perdona, mayoría... y ahora que me hablabas del ejemplo de Menéndez Pidal, perdona, Carlos, se me ha venido a la cabeza el de Paco Vergara, ¿no? Por ejemplo, en Tarifa, hombre, que hizo exactamente lo mismo, ¿no? Uno de estos empujones. El problema es que España es un país de héroes individuales, no es un país de trabajo en equipo ni de mantenimiento de una tradición. Llega alguien, hace una labor estupenda, él y las personas que le rodean, pasa media generación y ya no hay una continuidad. Ese es uno de nuestros grandes problemas como nación. Cambian las cosas. Hay alguien que está haciendo esa tarea y el que se hace cargo de un ayuntamiento o de lo que sea, piensa en otra cosa radicalmente distinta. Se tiene muchas veces tendencia a derribar un edificio y edificar uno nuevo en vez de respetar y aumentar el edificio existente. Esto es un símbolo. A alguien se le antoja plantar un tipo de árbol y llega otro y dice, esto no se lleva ahora, y planta otro tipo de árbol. Bueno, esto es un símbolo. Pues por ubicar exactamente un poco ya de lo que hablamos, que son estas segundas jornadas de etnología y de cultura popular del campo de Gibraltar, para que nuestros espectadores, que aquellos que les esté empezando a llamar la atención el asunto, hay que decirles que la inscripción es gratuita, lo comentaba hace un momento, que será en la Mancomunidad de Municipios del campo de Gibraltar, aquí en Algeciras. Durante el sábado, todo el día, se estará hablando de asuntos sobre la cultura popular, como puedan ser oficios antiguos, vestimentas antiguas, hábitos y cosas de las costumbres populares de los municipios de la comarca, ¿verdad? Se pretende crear un punto de encuentro, sobre todo para el futuro. La temática se desarrolla en 17 comunicaciones que estarán ilustradas con las imágenes correspondientes. Habrá unos coloquios, que a veces es lo más interesante, cuando se somete a crítica y se perfecciona lo que se ha expuesto en la ponencia, en la comunicación. Y algo importante, se permite aparcar en los jardines, bueno, en los jardines en medio no, me refiero estarán puertas abiertas y en el acceso al palacete, que es donde se celebran las jornadas, se puede aparcar, y alrededor del palacete también. Y luego, para quien no esté que sea de fuera, pues es en la Villa Vieja, se accede. Uno de los accesos es por la calle Emilio Burgos, que además tiene salida al final, pasa es que está muy disimulada, y andando es un paseíto muy bueno si no llueve. Que además parece ser que no va a llover. Habrá café a media mañana, hombre, que todo son reclamos, claro. ¿no? Y también café y pastas y todo eso a la hora de la merienda. Perfecto. Y luego los resultados se verterán por escrito y se pondrán en una comunicación, en una publicación. En fin, y lo que nos resta es que vaya mucha gente. Que eso es lo que interesa. Pero bueno, para terminar de llamar la atención, que seguro que ya hay más de un espectador interesado, vamos a hablar un poquito de las distintas ponencias, si te parece, de los distintos... Bueno, vamos a ver. Voy a exponer una serie de temas que, si no serán tratados en estas jornadas, serán tratados en siguientes jornadas. No son todos los temas que existen en el campo de Gibraltar. Esto es la puntita del iceberg. Algunos son de tipo general, aunque tienen sus particularidades. Y ahora, entre las comunicaciones, la que más nos interesa es la conferencia final, que será un concierto a cargo de Domingo Mariscal, que lo está preparando con una ilusión enorme, y es sobre romances
en el Parque de los Alcornocales, los barrios y todo eso. Ah, qué curioso. O sea que esto trae una frescura y trae un interés verdaderamente apreciable. Y merece la pena, aunque sea solamente por la conferencia final. Se va a hablar de arquitectura popular, de las chozas de origen prehistórico que existen en el sur peninsular y cómo se convierten en la vivienda de campo que conocemos ya hecha de obra, de chozas con materiales perecederos a vivienda de obra, que esto además genera un tipo de urbanismo, igual que otros tipos de urbanismo espontáneo, como son la edificación en cañadas, que hay que tener muy en cuenta. Estamos hablando siempre de aquello que es de iniciativa popular. Y ya desarrollaremos esto. Se va a hablar de pregones y se va a intentar hacer un experimento de pregones que están desaparecidos hace 60 años, reconstruirlos de alguna manera. El tema de los pozos, norias y todo esto, el ciclo del pan, que también era complicadísimo, y mucha gente, muchos niños pensarán que el pan se hace en la panadería y no, hay un proceso, hay un cultivo. Antiguamente era muy complicado, había un pósito que era como un banco de trigo, y todo ese proceso y cómo se hace el pan a niveles rurales, estudiando un antiguo horno familiar. Y bueno, y aquí los hay además, mucho tema de pan. Podemos hablar de muchas cosas, claro. Hasta 17 comunicaciones son las primeras que se nos están viniendo a la cabeza. Y vamos, ya iremos tocando alguna de ellas y vamos a ver algunos de los temas que tienen que ver con la etnología y la cultura popular. Algunas de las cosas a tener en cuenta. Aquí vemos esto que comentaba de las construcciones antiguas, por ejemplo. Bueno, estas chozas que son comunes al campo de Gibraltar, Laguna de la Janda, se encuentran incluso en Doñana, y se encuentran en sitios donde es fácil proveerse de materiales. En este caso es un tipo de junco, una vegetación, la castañuela, que se recoge, se prepara, una estructura, fijémonos en lo primitivo, y esta estructura se cubre con este tipo de cubrimiento que es impermeable y tiene una serie de ventajas, pero por algo ha sido desechado en pro de las casas modernas. Porque no confundamos, cualquier tiempo pasado no fue necesariamente mejor. En el pasado se hacía lo que se podía, se aprovechaba todo y era un esfuerzo terrorífico. Y ahora es muy curioso que ahora están de moda estas chozas hechas por especialistas actuales para el turismo. Para el turismo, sí. Por ejemplo, en el Parque de las Aves, en Jimena, hay viviendas rurales parecidas. Pero cuidado, con servicios, con electricidad, con higiene, es otra cosa. Y entonces, ¿con quién nos quedamos? Con el aislante y con toda la cuestión, la rusticidad esta, que es muy diferente a lo que es una ciudad, es otra cosa. Pasemos al siguiente, por favor. Bueno, hablando de arquitectura popular, hay otra arquitectura popular que está, bueno, pues hemos hablado antes de las raíces que se hunden en la prehistoria, pero aquí tenemos desde las rejas fabulosas, los patios, los diseños más singulares. ¿Qué le pasa a la arquitectura tradicional popular? No suele ser dictada por arquitectos, sino que responde a iniciativas tradicionales, a maestros de obra, antiguos alarifes, y luego sus soluciones pueden ser curiosísimas. Y al no estar sometida a mucha norma, vemos ejemplos como el patio central, que es absolutamente espontáneo. Sí, ¿no? Parece que se va a abrir, pero luego gira a la izquierda, ¿no? Es curiosísimo. Y luego también la arquitectura popular en la comarca tiene sus características. La ciudad más pintoresca, o sea, más digna de ser pintada, es Jimena, porque el corrimiento de tierras que sufre tradicionalmente hace que sus
sus edificaciones, no solamente la mayoría estén a distintas alturas, sino que están las paredes salidas de la vertical, debido a los corrimientos. Claro. Es un problema. Los mejores antepechos de balcón están en los barrios. Sí. Las mejores rejas en San Roque. Sí. Las mejores soluciones de patios, vamos a llamarles funcionales, muy especiales, son en la Línea. Algeciras tiene una arquitectura del siglo XIX ya casi perdida, pero absolutamente señorial. Arcos con columnas de orden toscano, etc. En Tarifa, los patios porque son una defensa contra el viento. Los patios de Tarifa son de una originalidad asombrosa. De Castellar, que vamos a hablar, Castellar el castillo, antiguo, claro, el castillo está considerada con esas casitas tan pequeñas, esas soluciones, a lo mejor un dintel hecho de madera. Bueno, pues ahí creo que no nos dejamos a nadie en el tintero. ¿Tesorillo? El Tesorillo es moderna, más agrario. Como le pasa a San Pablo de Buceite y a San Pedro de Alcántara, y es muy interesante como colonización. O sea, es algo dirigido, pero luego interpretado. Y es un tipo de vivienda medio, que en origen era eso, para colonos, y se les hacía, es el caso de San Pablo de Buceite, pero que luego se desarrolla. Soluciones muy interesantes, modernas y autóctonas. Por ejemplo, en Jimena y en la estación de Jimena, las columnas helicoidales hechas de ladrillo. No sé en qué se inspiran, pero se están convirtiendo en algo propio. Visual, ¿no? Un referente visual. En fin, podemos hablar muchísimo. Pasemos a otra, por favor. Vestimenta. Hay que decir que todavía no se ha estudiado a fondo un traje típico del campo de la comarca, aunque haya variantes, ya que siempre será una cosa jimena, metida ya camino de la serranía de Ronda, más influida por eso, ¿no? Más que una Tarifa que tendrá otros condiciones. De Tarifa vemos, por ejemplo, el traje de la derecha, ¿no? Que es inaudito, absolutamente inaudito, pero no tiene raíz islámica. Se basa sencilla y simplemente en alzarse la falda a alguien que se le ocurrió para defenderse del viento. Y claro, se transforma en una especie de túnica. Un gran investigador ha conseguido seguirle la pista a los paralelismos que hay. Este investigador pertenece a La Trocha y es Andrés Bolufer, que además es un especialista extraordinario en historia del arte. La imagen superior, que ilustra la injustamente desaparecida Plaza de Toros de Algeciras, nos sirve para ver el colorido. El costumbrismo, ¿no? Que aunque pueda estar un poquito exagerado, hay momentos en los que la vestimenta era más multicolor de lo que pensamos. El señor que está a caballo es un tópico. Sin embargo, yo he visto de niño uno de esos caballos, era un caballo de contrabandista. El mayor estaba lo había cogido la Guardia Civil, el jinete había huido y el caballo, con sacas de tabaco, todavía en los años 50, tenía unos adornos de ese tipo, pero más exagerados aún, adornos rojos, preciosos, y era el caballo más grande que he visto en mi vida. Son de esas cosas raras que me las explicaron. Dice, esto no lo vas a volver a ver. Un caballo de contrabandista conducido por la Guardia Civil. Increíble. Y luego las cobijadas o tapadas o de manto y sayo. El manto y saya, ¿no? Que es en Tarifa, ¿no? También son propias de Vejer, y allí le dan más importancia. Han hecho un monumento y deberíamos potenciar mucho más este tipo de vestimenta como icono turístico. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ilustramos dos cosas. Una, canta y baile, el bolero de Algeciras, este grabado alemán, tan inspirador, y de paso la vestimenta. Genial, el niño
disfrazado de fraile, que está en el ángulo inferior, sí. el fraile o cura con su sombrero de teja, sí. Los que están bailando, la ropa del caballero. A pesar de los tópicos, que de esto podría hablarnos muchísimo nuestro amigo Ángel Pardo, Juan Carlos Pardo, yo le veo bastante verosimilitud a estos personajes que se van repitiendo en un grabado u otro. Pasemos, por favor. Sí, bueno, Semana Santa. ¿Qué podemos hablar de Semana Santa? Que no nos lleve semanas a hablar, pero siempre es una manifestación de la cultura popular. Claro. En el cuadro de arriba, debido a un autor inglés, hay una procesión. También está obsesionado este pintor con los trajes de colores. Está a la Puerta de la Palma y si nos fijamos un poco a la izquierda está la imagen. Luego vemos abajo la capilla de San Antón, antigua iglesia de la Caridad, con el paso de la borriquita. Bueno, ya digo que esto pueden ser semanas hablando. Siguiente, por favor. La Feria de Algeciras, en su centro la Feria de Ganados, sí. Y luego carteles también nos sirven para ilustrar mucho, la cuestión, ¿no? La cartelería taurina, que lo taurino es muy importante en Algeciras. Juan Antonio Valdés hizo un libro que puso al día todo aquello, pero todavía se puede hablar muchísimo más. Y ahora mismo los toros forman parte de una tradición cultural que hay que estudiar. Luego ya, las consecuencias de tipo ético o bienestar animal, tendríamos que empezar por las gallinas, ¿no? Claro. Digo sí, yo. Digamos que ese es un debate al margen de lo que es la investigación. Completamente. Lo que nos interesa es la tradición, Eso es, como tradición, y la aportación cultural. Quiero decir que en la Feria de Algeciras, incluso a principios de siglo, hubo vuelos de la aviación primitiva que tenía una escuela en Algeciras con su, estamos hablando de aquellos biplanos de principios de siglo, que tenía su campo de vuelo al otro lado del Palmones, en terreno de los barrios. Adelante, la siguiente. Bueno. Hablar de Algeciras y no hablar de Paco de Lucía es inevitable. Y una partitura de la música de una danza típica de aquí, los fandangos a la Gindaleta. Ah, sí, de Jimena, ¿no? Exactamente. Adelante. La siguiente, bueno, una rondalla, más popular que una rondalla. Sí. Porque en todos los casos estamos hablando de manifestaciones que nacen del pueblo. Efectivamente. Adelante. Bueno, el Grupo Almadraba, que tanto trabajo ha hecho, ¿no? Por hizo este tema. Maravillas, pero maravillas. Además, trabajo de campo de verdad. Y para recoger todas estas manifestaciones. Adelante. El fandango tarifeño, que siempre el fandango lo puso, el chacarrá. El chacarrá o fandango tarifeño. Sobre el tapete el desaparecido y llorado Juan Ignacio de Vicente, que era un gran investigador de antropología. Sí, también el propio Grupo Almadraba que veíamos antes, ¿no? Hizo mucho trabajo de recopilación. Aquí tenemos en Jimena una de estos bailes y siguiente, seguimos en Jimena, estamos, me parece que en la puerta del santuario, y aquí se puede hablar del fandango de punta y tacón, la Gindaleta y todo esto, Gincaleta, y que esto, por favor, todas estas cosas tienen que manifestarse y potenciarse, y que no se nos olvide que en los años 50 había personas que lo investigaban y las rescataban, ¿no? Y ponían en valor. Y gracias a ellos, no igual que el grupo de Tarifa, pues no se han perdido. Adelante. Bueno, damos el chacarrá y otras danzas. Sigamos, por favor. Y ahora entramos en el universo de los oficios populares. La cestería, tan antigua como vamos, que arranca de la prehistoria también. Y la sillería también relacionada, ¿no?
Claro, efectivamente, con las sillas de Enea Enea y todo eso. Y que la cestería es paralela a la aparición en la prehistoria de la cerámica. Incluso se utilizaba para alma base, para hacer una vasija de cerámica hechas a mano, un cestillo que se cubría. Se sabe porque se han conservado las marcas del cestillo en la cerámica. Adelante. Aquí tenemos desde una aplicación bastante singular, como son los serones, sí, en una caballería, canastos de todo tipo, y diré que pocas cosas pueden sustituir a un buen canasto en cuanto a su solidez y a su poco peso. Adelante. La espartería. Aquí vemos a la derecha también muy un relacionado, espartero, ¿no? trabajando. Había uno en Algeciras, también en los años 50 y 60, en el Callejón del Muro, que sí, hacía preciosidades. Ahí vemos la pleita, vemos una serie de productos propios del trabajo del esparto. Adelante. La talla popular en madera, sí, que no era para que hiciera bonito, era porque era práctico. Utilidad pura y dura, ¿no? Cuencos y todo tipo de cucharón utensilios. podía durar toda la vida. Seguro, claro. Luego tenemos en el centro un tornillo para el gazpacho, Sí. y luego el típico mortero. Sí. Pero esto no lo hacían por gusto, ahora se hace para el turismo y la decoración. Podía ser la cuchara para toda la vida, ¿no? Efectivamente. El dicho este de fulanito entregó la cuchara es porque era su cuchara, ¿eh? Exactamente. y claro, la gente se entretenía, no había televisión. Claro. Y en un cortijo se entretenían tallando estas cosas. Claro. Y no tenían tampoco que ir a comprarlas a la ciudad. Adelante. Bueno, La cerámica, ¿no? el alfarero. La alfarería, perdón. Recordemos que la primera cerámica era hecha a mano sin torno, y luego la aparición primero del torno lento y luego del torno rápido ya fue una revolución. Adelante. Productos de alfarería, Sí. los que más nos interesan son los de la imagen superior. El mercado de Algeciras, Todavía lo tiene, ¿eh? cuando estas cosas no eran por bonito, sino que eran porque se usaban. Porque se usaban. Ahora es un poco como cosa de souvenir. Exactamente. Yo me acuerdo las cantidades de orinales de loza que había en todas las casas. Ahora ya nadie lo dice, no, que va. O el botijo, ¿no? Pero, bueno, los botijos era indispensable. Siguen. Y que milagrosamente hacen el agua más fresca. Más fresca, sí. Curiosísimo. Vamos a ver el siguiente. Bueno, aquí entramos, hay una infinidad de oficios, muchos se han perdido definitivamente, hay oficios que conocemos solo su nombre, por documentos notariales del siglo XVI, pero que no se sabe para qué eran. A ver, ¿quién sabe lo que es un frenero? Frenero. Posiblemente quien hacía frenos para los caballos, porque cada artesano estaba especializado generalmente en una cosa. Claro. Y era el único que lo hacía. Una cosa que casi nadie sabe es que a nivel taurino las banderillas, o sea, los arponcillos de las banderillas, Sí. se hacían en Algeciras Ah, mira, no me digas. y se suministraban a toda España. Este monopolio Sí. es una herencia de cuando Vemos aquí dos lateros trabajando. Adelante. Bueno, vendedor de pescado, arriba un burro con una carga de carbón, y a la izquierda el alma mater de todo, que permitía todas las compras de estas cositas. El ditero, ¿no? El ditero, que prestaba a un modestísimo interés a diario, perrita a perrita, y que permitía que la gente pudiera comprar a todos los vendedores. Adelante. Instrumentos de campo, pasamos a la siguiente. Esto es muy interesante, un trillo. El trillo también es un elemento prácticamente prehistórico. Sí. Es una tabla en forma de trineo que tiene unos pedernales de sílex clavados para cortar las gavillas. El bajorrelieve que hay abajo es de Turquía,
Fíjate. Y es antes de Cristo, tiene creo que es 1500 años antes, y pone un trillo que tiene, si nos fijamos, hasta las piedras abajo. Adelante el siguiente. El uso del trillo, por cierto, yo, como esos niños, yo lo he usado de niño, Sí. pero no este trillo, sino el trillo ya más moderno, también tirado por una caballería, con unas horribles ruedas dentadas, Sí. que yo, un hijo mío, no lo hubiera dejado montarse ahí, pero bueno, éramos muy duros. Era, entonces. sí, era Esto otra visión. gira en la era, Sí. las piedras van cortando y podríamos hablar muchísimo, por ejemplo, todo el ciclo de los segadores, que tiene todo perfectamente estudiado, cada movimiento, pero bueno, ya hablaremos en otra ocasión. Adelante. La mar y la pesca. navegación. Primero sacar el copo, en la otra imagen la construcción de una embarcación a cargo de nuestro gran amigo Bernal, que lucha mucho por estas cosas, y luego el overbooking, la aglomeración que había de pesqueros, en, ¿no? en el puerto pesquero de Algeciras, Sí. cuando era rival de Vigo. Adelante, ya estamos. La pesca nos desembocamos en los productos marinos y esto desemboca en la gastronomía. Que también tenemos nuestra gastronomía, No, claro. Interesantísima. Adelante. Los espetos, boquerones rellenos, el abajá de pescado, la pata de pulpo, que lo más interesante es cómo la hacen en la línea, Sí. secando el pulpo al sol, pero no he encontrado imágenes. Y luego, bueno, y si nos vamos a poner a hablar de gastronomía, cuidado que esto engorda, ¿eh? Adelante la siguiente. Bueno, pues solamente nos queda invitar. Invitar a que todo el mundo vaya. Esto han sido un poco pinceladas de los distintos temas que se pueden tratar en estas jornadas de etnología. Que no serán todos tratados ahí. No serán todos, pero algunos. Sí que también se hablará de otros asuntos que no estaban aquí. En definitiva, exacto, era un poco para que nuestro espectador tuviera la visión de qué es esto de la etnología, qué es esto de la cultura popular y qué se pueden encontrar, pues, qué tipo de temas se pueden encontrar en las jornadas, que repetimos, son gratuitas, serán el sábado, está todo el mundo interesado. Interesante que se inscriban, ¿verdad, Carlos? Y que en este tema todo el mundo tiene algo que aportar. Es más, es mucho más importante el informante que el que escribe. Carlos Gómez de Avellaneda, muchas gracias como siempre, una vez más, invitar a la gente a que vaya a las jornadas de etnología, las segundas en la Mancomunidad de Municipios este sábado. Muchas gracias, nos veremos por allí. Gracias a vosotros y por permitir a La Trocha hablar de este evento que nos toca a todos. Muy bien, muchas gracias, Carlos, hasta el sábado, allí nos vemos. Muy bien. Y allí esperamos veros también a vosotros. Si no podéis por cualquier motivo, no os preocupéis porque nosotros seguiremos aquí contando todas las cosas que tienen que ver con nuestro patrimonio y también, en este caso, ¿por qué no? Claro que sí, con nuestra cultura popular. Hasta la próxima.